Esto definitivamente no lo crea un junior ni un senior. Esto de verdad tiene nivel y cómo razonó para llegar a esta lógica. Sí lo usaría en producción. Este código me parece mucho más completo, pero peligroso. Aparte de que tiene todas las columnas de fechas, también tiene todas las columnas de direcciones. Creo que aquí falló la IA en cuanto a esta tabla, que es una de las más importantes. ¿Cuántos no han escuchado estas frases? Ya no necesitas aprender a programar, la IA va a hacer todo por ti, estás perdiendo el tiempo. Deja de perder el tiempo y aprende IA. Solo necesitas aprender bytecoding. Bytecoding es la nueva habilidad del $1.000.000. Solamente tienes que aprender a cómo preguntarle a la IA y la IA hará todo por ti. Todo el mundo dice que la IA va a reemplazar a los programadores, pero también va a reemplazar a los diseñadores de base de datos. Hoy vamos a construir el corazón de una aplicación, la base de datos. Vamos a ver si le podemos dar esa tarea tan importante a la IA o no. He preparado un experimento. Vamos a ver si con 3 prompts, junior, intermedio, avanzado, la IA me puede ayudar. ¿Y cuál sería el nivel de respuesta? Es lo que vamos a evaluar. Soy Data Engineer por más de 7 años. Tengo también experiencia modelando base de datos. Quiero acotar el experimento solamente a MySQL. Quiero ver si el bytecoding de verdad funciona en base de datos y qué tanto podríamos confiar en él. Bueno, vamos a hacer una pausa. Les voy a dejar las conclusiones de una vez, pues si son ese tipo de personas que midieron simplemente por los resultados y no les importa el análisis. Así que aquí está. Este código junior y el código senior lo usaría, pero para un proyecto muy básico. Simplemente para jugar con backend, con Python, no, para jugar con Golang, por ejemplo, si quiero testear alguna función. Pero para algo productivo, no. Sencillamente no es reutilizable porque necesita mucho más columnas, necesita mucha más información, necesita mucho más relaciones que la IA simplemente en estas capas no nos dio. Hay una diferencia entre lo que nos responde el junior senior con lo que nos responde experto. Cuando tú le das carta abierta a la IA, te puede sugerir nuevas tablas que antes no tenías visión. Y eso es importante, ¿no? A la hora de modelar. Es importante tener muchos contextos. Y a la hora de tú seleccionar qué vas a usar, discutir con negocios, discutir con las personas que están a cargo, a ver a futuro si se va a reutilizar o no, o simplemente se eliminan esas tablas o esas columnas. Aunque el tema del log al inicio no se usaría, por eso no recomiendo utilizarlo, porque de verdad configurarlo no cualquiera lo sabe hacer. Es necesario mantener las direcciones y las fechas en otras tablas. También digamos que hacerle un trabajo en cuanto a las relaciones de esta respuesta. No lo utilizaría 100% como un producto terminado. Necesita arreglos. A diferencia del senior, el senior lo puede utilizar pero de forma básica. No lo utilizaría en producción igual al junior. Estos 3 códigos definitivamente los usaría para guía, lo usaría como guía para yo aumentar o disminuir mi información de columnas que tengo que crear o de tablas. Entonces, ¿el CodeVibe es real o no? Se lo dejo a su criterio. Personalmente, no. ¿Por qué? Porque depende mucho de lo que tú estés haciendo. Bueno, el prompt básico se puede ver que las tablas están con muy pocas columnas, ¿no? La tabla usuarios, la tabla productos, y ahorita vamos a ver la tabla órdenes, tiene lo mínimo necesario, al menos para iniciar un proyecto. Bueno, la tabla órdenes tiene relación con usuarios, la tabla detalle de órdenes tiene relación con órdenes y productos. Me parece excelente, al menos para iniciar. Tiene los índices para las búsquedas, pero inserts. En la parte técnica tiene algunas características, alguna estructura de cómo utilizar la tabla y algunos select, ¿no? Ok, primero crea la base de datos y la usa. Excelente. La tabla clientes tiene mucha más columnas que la parte junior. Tiene índice y tiene unique. Me parece excelente. La tabla productos igual, más columnas, tiene índices, tiene constraint, con check. Mucho mejor. La tabla órdenes tiene los montos, tiene más montos, tiene impuestos, tiene índices, tiene constraint, tiene check. Es mucho más completa, me parece excelente. La orden ítems igual, tiene muchos checks, tiene relaciones. Para hacer la tabla importante, orden ítems tiene muy pocas columnas, ¿no? Ok, comenzó a crear un trigger antes del insert, o sea que valida un trigger para validar el stock antes del update.
un trigger para actualizar, un trigger para updatear el stock, un trigger para eliminar el stock, un trigger para calcular el total de órdenes con el impuesto, un trigger para actualizar el total de órdenes, para eliminar el total de órdenes, la tabla de clientes, productos, inserts, tiene muchos inserts, me parece bien, y unos selects de ejemplo. En paralelo tiene características principales, asegura el tipo de datos, la integridad, prevención de stock negativo, gestión financiera y precisa, o el uso de triggers, obviamente, y los extras, ¿no? Que agregó índices. Definitivamente este código yo creo que lo utilizaría, pero por un proyecto pequeño. Estoy aprendiendo a programar, estoy aprendiendo a crear relaciones, lo utilizaría. Estoy probando inserts, estoy probando base de datos, lo utilizaría. Se rescata el tema de los triggers. Te está creando 8 triggers, tanto para manejar el tema del stock, el tema del precio y esas actualizaciones que a veces muchas personas pueden cometer muchos errores. Avanzado, este nos va a dar mucha más información, ya que le estamos pidiendo tabla adicional. También estamos diciendo que haga énfasis en que rellene los espacios vacíos. Le estamos dando carta abierta. Entonces comenzamos. Nos trajo una tabla Customer Segment y tiene unos inserts de ejemplo para la segmentación del usuario, ¿no? Me parece interesante para el tema de e-commerce. La tabla usuario tiene muchísimas más columnas, tiene los índices, inclusive índices compuestos y una relación con segmento, muy bien. La tabla categorías tiene mínima información de categorías, tanto índice para las búsquedas y relaciones. La tabla productos, obviamente con muchas más columnas, índices, también tiene sus relaciones, tiene índice compuesto, es una tabla de producto mucho más completa. También tiene una tabla de product price, tiene el histórico de los precios, esto es importante. También tiene índices compuestos para búsqueda y análisis y relaciones obviamente con productos. Bueno, la tabla de órdenes se ve mucho más completa, muchas más columnas, direcciones, costos, fechas, índices, también particiones, obviamente porque es una tabla muy grande. La tabla orden ítems tiene muchas más columnas también, índices compuestos, índices básicos y una relación con productos. La tabla daily summary, ventas diarias con sus índices y sus relaciones, ¿no? Esa es más que todo para analítica, la creo, nunca se la pedí. Y Audilog, también una tabla nueva para la auditoría interna y Old Values y New Values, ¿no? Para garantizar de la información que ha cambiado y cómo venía antes. Creo un trigger para las métricas después de la orden, creo otro trigger para las métricas después de la venta y para el precio que cambia. Me parece interesante que solamente en esta capa cree 3 triggers y en la otra creo solamente 8, me parece. Selects de ejemplo, me imagino para analítica, y unos inserts también para cargar al menos la tabla inicial. Análisis técnico detallado, te dice cómo y por qué está creada esta parte, ¿no? Cómo podrías utilizar, qué cubre, cuál es la cardinalidad, el uso. También tiene el particionamiento de la tabla de órdenes, que es inclusive la más grande, las ventajas y el mantenimiento que le tienes que hacer diario, el SDS tipo 2, implementación, patrón de consultas, triggers automatizados, o sea, cómo vas a cargar la información, el trade-off, la segmentación mucho más rápida. Te está diciendo que el trigger puede sobrecargar el patrón de la arquitectura que utilizó, el orden items, la tabla resumen, de cómo utilizarla, el patrón dimensional, el constraint, business logic, la estrategia de auditoría, cómo podrías hacer un insert de ejemplo, las ventajas de toda esta arquitectura y el performance, las consideraciones, ¿no?, que hay que tener a la hora de implementar estas tablas. El índice de mantenimiento, el monitoreo, eliminar y las particiones. Como en un futuro puedes escalar, capa de caché, la capa de streaming cuando estés haciendo en tiempo real todas las capturas y el resumen ejecutivo, las decisiones clave y los próximos pasos, ¿no? Me parece mucho más complejo este enfoque. Si vemos la arquitectura general, las relaciones, la tabla usuarios con órdenes y con segmentos, pero en sí no relaciona la tabla producto con órdenes, que en teoría deberían, al menos en orden items, se ve que tiene la relación, pero explícitamente en código no está. Creo que ahí fue un fallo. El Audilog obviamente está aislada, las categorías obviamente con subcategorías y bueno, con Daily Sales Summary para un resumen de ventas por segmento como por categoría. O sea, más que todo esta tabla es analítica.
Definitivamente este código experto, sí, es muy avanzado, te da muchas relaciones, te da muchísimas tablas, te da cosas que a veces ni necesitaba, como por ejemplo los segmentos, orden items, relaciones. Está muy bueno. ¿Lo utilizaría? Sí. Al 100% no lo utilizaría. ¿Por qué? Porque si se fijan tiene problemas en las relaciones, le faltan ciertas cositas, ciertas validaciones. Yo creo que esta respuesta se quedó corta por ser una capa gratuita, especificándole qué tabla mejore. Podría mejorar un poco más las relaciones o las columnas. Si se fijan, tabla órdenes, aparte de que tiene todas las columnas de fechas, también tiene todas las columnas de direcciones. Entonces, si es una tabla tan grande y tan importante como órdenes, ¿por qué? Porque estás actualizando constantemente tanto la hora como la dirección, porque la dirección a veces se actualiza, tiene que tener ese tracking. No, necesitas una tabla intermedia al menos para manejar las direcciones. De igual manera las fechas para saber cuándo llega, cuándo no llegó, quién lo recibió. Creo que aquí falló la IA en cuanto a esta tabla, que es una de las más importantes. Inclusive no tiene relación con orden items y con productos, que en teoría una orden debe tener una relación con productos, o al menos con los ítems, no con la cantidad, pero no lo tiene. Entonces no confíen ciegamente en la IA. Pero si se fijan, me da mucho más detalle a la hora de cómo utilizar o qué utilizar, todo en las descripciones, en la parte técnica, en el apartado técnico. Algo que el senior o el junior no me dieron. En esta parte sí. Me dice qué arquitectura utilizó, cómo podría utilizar el tema de los logs, cómo podría utilizar el tema de los triggers y cómo podría utilizar las fechas. Algo que de verdad me parece muy excelente. Y definitivamente lo tomaría en cuenta para diseñar mi base de datos. Este código definitivamente lo utilizaría como guía para crear un modelo bien hecho, pero no lo utilizaría como un producto final. Agarraría cositas que me sirvan y eliminaría cositas que no me sirvan. Este código junior y el código senior lo usaría, pero para un proyecto muy básico. Simplemente para jugar con backend, con Python, no para jugar con Golang, por ejemplo, si quiero testear alguna función. Pero para algo productivo, no. Sencillamente no es reutilizable porque necesita mucho más columnas, necesita mucha más información, necesita mucho más relaciones que la IA simplemente en estas capas no nos dio. Hay una diferencia entre lo que nos responde el junior senior con lo que nos responde experto. Cuando tú le das carta abierta a la IA, te puede sugerir nuevas tablas que antes no tenías visión, y eso es importante, ¿no? A la hora de modelar es importante tener muchos contextos, y a la hora de tú seleccionar qué vas a usar, discutir con negocios, discutir con las personas que están a cargo, a ver a futuro si se va a reutilizar o no, o simplemente se eliminan esas tablas o esas columnas. Aunque el tema del log al inicio no se usaría, por eso no recomiendo utilizarlo, porque de verdad configurarlo no cualquiera lo sabe hacer. Es necesario mantener las direcciones y las fechas en otras tablas. También digamos que hacerle un trabajo en cuanto a las relaciones de esta respuesta. No lo utilizaría 100% como un producto terminado. Necesita arreglos. A diferencia del senior, el senior lo puede utilizar pero de forma básica. No lo utilizaría en producción igual al junior. Estos tres códigos definitivamente los usaría para guía, lo usaría como guía para yo aumentar o disminuir mi información de columnas que tengo que crear o de tablas. Entonces, ¿el CodeVibe es real o no? Se lo dejo a su criterio. Personalmente, no. ¿Por qué? Porque depende mucho de lo que tú estés haciendo, lo que estés preguntando. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete si quieres saber más acerca de este experimento que estoy haciendo. De verdad el Vibe Coding nos va a reemplazar. Yo digo que no, y es lo que espero probar. Espero que sigas estudiando, espero que te sigas preparando para que seas un excelente base de datos o un excelente programador, y dejes de lado el hecho o el miedo de que la IA te va a reemplazar. Simplemente utiliza la IA como una ayuda, utilízala y pregúntale o guíate de lo que te pueda responder, pero no la utilices como si fuese la última respuesta. No necesariamente tiene que ser así, porque comete errores.